Normalmente arreglar un problema legal es, no sé, casi como leer una radiografía. Ujú, claro. O sabemos el hueso roto, sabemos exactamente dónde hay que poner el yeso y listo. La solución es visible y reconfortante. Sí, pero cuando la enfermedad que intentas curar es el terrorismo, esta claridad desaparece por completo. Exacto. ¿Qué pasa cuando la única medicina disponible podría destruir la misma democracia que intentamos salvar? Esa es la pregunta que fractura cualquier sistema legal, porque cuando la amenaza es existencial, entramos en un territorio oscuro. Sí, un territorio donde cada decisión de seguridad nacional choca, y choca violentamente con las libertades fundamentales. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a desempacar esto porque hoy tenemos una misión verdaderamente monumental en esta exploración a fondo. Y tan monumental. Tenemos sobre la mesa una pila gigantesca de documentación internacional. Ajá, actas de la Unión Europea, resoluciones de las Naciones Unidas, directivas del Consejo de Europa y, por supuesto, sentencias históricas de la Organización de los Estados Americanos. Es muchísima información. Y hoy vamos a abrir el capó de toda esta maquinaria legal para ver cómo funciona. Exacto. Pero, antes de empezar, hay una regla de oro para nuestro análisis de hoy. Vital aclararlo. No estamos aquí para juzgar si estas leyes son moralmente correctas o incorrectas, ni para tomar ninguna postura política. Para nada. El objetivo es puramente analítico. Queremos ver cómo funcionan realmente los engranajes cuando dos gigantes jurídicos intentan mantener el equilibrio. Sí, me refiero al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana. Ambos intentan mantener a sus países en esta cuerda floja extrema. Y para entender cómo estas cortes manejan crisis que, digamos, amenazan la vida misma de una nación, primero tenemos que mirar sus cimientos. Lógico. La arquitectura misma de un tribunal determina cómo va a interpretar el caos, ¿no? Exactamente. No es lo mismo diseñar una institución para vigilar democracias consolidadas que construir una para sobrevivir a regímenes inestables. Empecemos por la magnitud, porque los números cuentan una historia fascinante por sí solos. A ver. Si miramos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el que tiene sede en Estrasburgo, estamos ante un parlamento jurídico masivo. Sí, es enorme. Nace del Convenio Europeo de 1955 y fíjate en esto, cuenta con 47 jueces. 47. Ajá. Hay un asiento reservado para cada Estado miembro del Consejo de Europa. Lo fascinante aquí es que ese tamaño responde a una necesidad de representatividad absoluta. Claro, el proceso es súper exhaustivo. Cada país propone una terna de 3 candidatos y la Asamblea del Consejo vota la elección final. Y tiene sentido, porque el Consejo de Europa, al establecer los estándares de derechos humanos, necesitaba que todas las tradiciones jurídicas estuvieran en la mesa. O sea, tienen que integrar desde el derecho anglosajón del Reino Unido hasta el derecho civil continental de Francia o de Alemania. Exacto. Quieren que cada sentencia tenga el peso de un consenso de todo el continente. Pero si cruzamos el Atlántico y miramos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, en Costa Rica, parece un universo paralelo. Es un contraste brutal. Totalmente. Creada por la Convención Americana de 1969, es minúscula en comparación. Estamos hablando de solo 7 jueces. 7 jueces para todo un hemisferio. Ajá, elegidos por la Asamblea General de la OEA. Sus mandatos son de 6 años y, bueno, pueden ser reelegidos una vez para un máximo de 12 años. Es casi como un comité ultra exclusivo. Un tribunal supremo súper concentrado. Sí, y para un estudiante de Derecho que recién empieza, la pregunta es obvia. ¿Por qué una región tan gigantesca decide concentrar tanto poder en tan pocas manos? Pues la historia de América Latina exigía un diseño muy diferente. Ujú. Mientras Europa buscaba esta representatividad masiva, el sistema interamericano necesitaba una voz unificada, fuerte e inquebrantable frente a contextos políticos que, bueno, sabemos que son altamente volátiles. Claro, un panel pequeño unifica la jurisprudencia mucho más rápido. Exacto. Sin embargo, hay un detalle estructural que cambia todas las reglas del juego aquí. La famosa jurisdicción contenciosa. Espera, vamos a traducir eso para quien apenas está familiarizándose con este vocabulario legal. Por supuesto. Jurisdicción contenciosa significa, en términos simples, quien acepta realmente ser llevado a juicio y castigado por esta corte, ¿verdad? En esencia, sí. Es el acto formal por el cual un país soberano dice,
Acepto que este tribunal internacional me investigue, me juzgue y me ordene reparar a las víctimas. ¿Y cuántos países han dicho eso en América? Ahí está el tema. De los 35 países soberanos, solo 21 han dado ese paso y aceptan esta jurisdicción. ¡Wow! O sea que la Corte Interamericana tiene un alcance geográfico mucho más limitado que su contraparte europea. Así es. Pero en los países que sí la aceptan, el impacto de su jurisdicción es de una profundidad tremenda. Bueno, volviendo a Europa, si ese sistema confía en que 47 países con sistemas legales distintos se pongan de acuerdo, la pregunta lógica es otra. ¿Cuál? ¿Cómo diablos logra Estrasburgo obligar a un Estado soberano a no cruzar la línea de los derechos humanos cuando hay una amenaza terrorista activa? ¿Es complicado? Porque, seamos sinceros, si hay una bomba a punto de estallar, las constituciones suelen tener un botón de pánico, ¿no? Y ese botón de pánico está codificado en el artículo 15 del Convenio Europeo. Se le conoce como la cláusula de derogación. Cláusula de derogación. Ajá. Sí, porque los redactores del tratado sabían perfectamente que exigir una normalidad ideal durante una crisis es imposible. Claro. Así que establecieron que, en tiempo de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, un Estado puede suspender temporalmente ciertas obligaciones. Pero, a ver, esa suspensión no puede ser un cheque en blanco. Las fuentes que revisamos mencionan que hay derechos inderogables. Exactamente. Hay límites intocables. O sea, entiendo perfecto el derecho a la vida o la prohibición absoluta de la tortura y la esclavitud, pero también incluyen el principio de legalidad penal. ¿Qué significa eso en la práctica cuando un país está, digamos, persiguiendo terroristas en las calles? Pues significa que no puedes cambiar las reglas del juego hacia atrás. A ver, explícame eso. Un Estado no puede arrestar a alguien hoy argumentando que una acción que cometió hace 2 años es terrorismo, si en aquel momento esa acción no estaba tipificada como delito. Ah, es un muro de contención contra la arbitrariedad total. Exacto. Incluso bajo el peor ataque imaginable, las autoridades no pueden inventar delitos retroactivos para limpiar las calles de sospechosos. Esto nos lleva a ver cómo estas reglas chocan con la realidad histórica. La documentación señala que ya desde los años 60, el Tribunal Europeo estaba lidiando con esto. Sí, con el famosísimo caso Loveless contra Irlanda. Ajá. Ahí evaluaron si el gobierno irlandés tenía una justificación real y razonable para declarar una emergencia pública frente al terrorismo. Fue un parteaguas, pero el choque más brutal, creo yo, ocurrió unas décadas después, en la era post-11 de septiembre. Uf, sí. El histórico caso A y otros contra el Reino Unido. Ese caso redefinió por completo las obligaciones estatales modernas. Totalmente. Tras los ataques en Estados Unidos, el gobierno británico aprobó leyes que permitían la detención indefinida de ciudadanos extranjeros sospechosos de terrorismo, pero que no podían ser deportados. O sea, la lógica del Reino Unido era, hay una emergencia global, no podemos probar sus crímenes en un juicio abierto por cuestiones de inteligencia secreta. Ajá. Así que, pues, los encerramos preventivamente para siempre. Y el Tribunal Europeo destrozó ese argumento. Dictaminó que mantener a personas en una prisión sin límite de tiempo y sin un juicio formal excedía por completo lo estrictamente necesario. Demostró que el terrorismo internacional no suspende, bajo ninguna circunstancia, el derecho a un debido proceso. Pero aquí es donde tengo que jugar al abogado del diablo un segundo. A ver, dime. Si ocurre un atentado masivo, dudo mucho que a un primer ministro le quite el sueño lo que piense un panel de jueces sentados en Francia. Bueno, claro. El Tribunal Europeo no tiene una policía propia. No pueden enviar patrullas a Londres para liberar a un prisionero. No es, en cierto modo, un perro sin dientes. Una reprimenda en papel y ya. Entiendo perfecto el escepticismo, pero el poder de Estrasburgo funciona de otra manera muy distinta. ¿Cómo? No es una fuerza coercitiva tradicional. Opera más bien como una agencia de calificación crediticia, pero para el Estado de Derecho. Ah, esa analogía me gusta. Claro, si una agencia rebaja tu calificación financiera, los inversores huyen y tus costos se disparan. Ujú. Si el Tribunal Europeo falla en tu contra y declara que violas derechos fundamentales, el costo político, diplomático y legal es simplemente insostenible. O sea, tus acuerdos de extradición con otros países europeos pueden congelarse. Exactamente.
porque los demás estados ya no confían en tu sistema de justicia interno. Tiene mucho sentido. No te ponen las esposas, pero te cierran todas las puertas del sistema regional. Y los propios países terminan modificando sus leyes desde adentro para evitar ese aislamiento. Sí, es un incentivo poderosísimo. El caso de España es el ejemplo perfecto en nuestras notas. Para cumplir con esta supervisión, modificaron su ley de enjuiciamiento criminal, la famosa LECRIM. Así es, con la Ley 41 del 2015. A partir de esa ley, si el Tribunal Europeo determina que una resolución en España violó el convenio, el condenado puede presentar un recurso de revisión ante el mismísimo Tribunal Supremo Español. Y pueden reabrir el caso. Y ese es un requisito fundamental del sistema, el agotamiento de los recursos internos. Claro, no puedes ir directo a Estrasburgo. Exacto. Los tribunales internacionales no son cortes de primera instancia. Un ciudadano debe intentar resolver el problema usando todas las herramientas legales de su propio país primero. Solo cuando el sistema nacional falla definitivamente, interviene la Corte Regional. Lo que España hizo fue crear un puente directo para que las directrices de Estrasburgo corrijan los errores locales, pero sin romper la soberanía. Es un mecanismo muy inteligente de integración. Pero, a ver, si Europa se basa en que los estados integren voluntariamente estos fallos para mantener su prestigio, ¿qué pasa en una región donde el propio estado es quien está rompiendo las leyes para aterrorizar a su población? Ese es el gran tema. Eso nos obliga a cruzar el océano de nuevo y mirar de cerca a la Corte Interamericana. Aquí es donde se pone realmente interesante la comparación. Si conectamos esto con el panorama general, el contraste es radical. Europa lidia, en su mayoría, con cómo limitar al Estado cuando persigue a células terroristas independientes o individuos. Sí. Pero el sistema de la OEA se forjó enfrentando una realidad mucho más oscura: la represión sistemática y las dictaduras militares. Tuvieron que construir un marco teórico entero para cuando el gobierno, con todos sus recursos, ejércitos y bases de datos, se convierta en el perpetrador del terror. Y esto se cristaliza en un concepto que las fuentes destacan muchísimo en esta sección: el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado. Y el hito jurisprudencial que define esto es el caso Goiburu y otros contra Paraguay, del año 2006. Exactamente. Y para quienes nos escuchan y tal vez se pregunten por qué importa cómo un tribunal en Costa Rica define esto, pues piensen en una analogía. A ver. Es la diferencia entre un empleado corrupto, digamos un policía que comete un abuso por su cuenta, y que la corrupción sea el modelo de negocio oficial de toda la empresa. Es decir, que el manual de entrenamiento oficial incluya la extorsión y la desaparición forzada como estrategia. Exacto, esa es la diferencia clave. Y esa es exactamente la distinción que hace la Corte Interamericana. El caso Goiburu lidia directamente con la Operación Cóndor. Una red transnacional terrible. Sí, una red de dictaduras sudamericanas coordinados para eliminar opositores políticos. La Corte determinó que esto no eran, bajo ninguna óptica, violaciones aisladas de derechos humanos. Lo definió legalmente como la instrumentalización del poder estatal, o sea, usar el aparato del Estado para de manera orquestada sembrar el terror mediante ejecuciones y anulando las garantías básicas. Y hay algo procesal aquí muy importante. El nivel de prueba y el escrutinio cambian por completo cuando se investiga un terrorismo sistémico en lugar de un caso aislado. Claro, me imagino que invierten ciertas cargas probatorias, ¿verdad? Absolutamente. Ante la evidencia de un patrón orquestado por el Estado, los jueces no exigen que las víctimas presenten pruebas documentales que el propio Estado mantiene ocultas, digamos en archivos militares secretos. Sería imposible para una víctima conseguir eso. Por eso se establecen presunciones de responsabilidad si el Estado se niega a colaborar en la investigación. Identificar y penalizar al Estado como terrorista termina siendo un recurso legal enorme que protege a la disidencia. Totalmente. Evita que los gobiernos utilicen la etiqueta de seguridad nacional como una excusa para exterminar a la oposición. Y toda esta claridad legal parece desmoronarse por completo cuando llegamos a los llamados agujeros negros jurisdiccionales. Sí. Casos complejísimos. Los informes de la Comisión Interamericana sobre la base naval de Guantánamo son escalofriantes en ese sentido. Son el ejemplo perfecto del colapso de las categorías legales. Tienes a prisioneros bajo sospecha de terrorismo internacional, retenidos en territorio cubano,
pero bajo control absoluto de Estados Unidos. Guantánamo es un limbo creado intencionalmente. Cuando un Estado captura a individuos y argumenta que está aplicando las leyes de la guerra. O sea, el derecho internacional humanitario. Exacto, pero simultáneamente se niega a otorgarles el estatus formal de prisioneros de guerra. Ajá, y además rechaza aplicarles las garantías civiles de los derechos humanos porque técnicamente no están en suelo continental estadounidense. Se crea un vacío legal absoluto. Las resoluciones de la OEA tuvieron que intervenir fuertemente para advertir sobre esto. Advirtieron que la lucha antiterrorista jamás, bajo ninguna circunstancia, puede crear territorios donde la ley deje de existir. Así es, ningún Estado puede operar fuera del derecho. Lo que nos lleva al terreno de choque más complejo de la modernidad. Ya vimos cómo vigilan dentro de sus propias fronteras, pero ¿qué sucede cuando un sospechoso de terrorismo intenta cruzar a otro país? Entramos al mundo de la migración y la extradición. Aquí es donde el idealismo de los derechos humanos choca a 200 kilómetros por hora contra las bases de datos biométricas y las políticas de asilo. Es la paradoja de la seguridad moderna. Estamos viendo una securitización total de la migración. Las directivas europeas, por ejemplo, obligan a implementar infraestructuras tecnológicas masivas. Sí, estamos hablando de bases de datos que registran cada huella dactilar y cada rostro. Eurodac para los solicitantes de asilo. El Sistema de Información de Schengen, el SIS, para alertas policiales. Y el VIS para visas. Todo está interconectado. Quiero entender la mecánica de esto. Si yo vengo huyendo de una zona de conflicto y mi biometría salta en una de estas pantallas, porque alguna vez me vi forzado a interactuar con un grupo armado, ¿cómo se convierte eso en una violación de derechos? El peligro extremo radica en el automatismo de los datos. Fíjate, la Resolución 56/160 de la ONU obliga a los estados a verificar exhaustivamente a los solicitantes de asilo. Para asegurar que no hayan facilitado actos terroristas, claro. Exacto, pero el problema mecánico es que un cruce positivo en Eurodac puede generar una alerta de seguridad que bloquea automáticamente la solicitud de asilo. O sea, la persona entra en una vía rápida de deportación basada únicamente en un algoritmo. En un algoritmo o en un reporte de inteligencia extranjero que nadie puede corroborar. Y esto despoja al individuo de la presunción de inocencia y del debido proceso antes de ser expulsado. Y ahí es donde aparece el principio más sagrado del derecho internacional para refugiados, el non-refoulement, o el principio de no devolución. El pilar del sistema de asilo. La idea absoluta de que no puedes extraditar o deportar a un ser humano hacia un país donde corre un riesgo real de ser torturado o asesinado, sin importar de qué demonio se le acuse. Es inderogable. Pero, ¿cómo equilibran los tribunales esta balanza cuando el Estado dice, tengo a un sospechoso súper peligroso aquí y necesito sacarlo de mi territorio ya? La jurisprudencia, especialmente la del Tribunal Europeo, es verdaderamente implacable en este punto. Para frenar una extradición, la Corte no acepta suposiciones vagas de la defensa. Exigen pruebas. Exigen pruebas tangibles y específicas de que la persona enfrentará un trato inhumano si es devuelta. Analizan informes de ONGs independientes, revisan el sistema penitenciario del país receptor. Y hay un elemento aún más profundo en el manejo de la tortura en estos casos que vimos en las fuentes: la evidencia misma. Ah, sí. El tema de las pruebas contaminadas. Las cortes rechazan cualquier prueba que venga de la tortura, ¿cierto? Total y absolutamente. El Tribunal Europeo ha dictaminado que si un país europeo pretende juzgar o extraditar a alguien basándose en confesiones extraídas mediante tortura en un tercer país, esa evidencia queda fulminantemente descartada. Y la razón detrás de esto, entiendo, no es solo proteger al sospechoso en ese momento. No, va mucho más allá. Es proteger la integridad del propio sistema de justicia. Claro. Si un juez europeo admite una confesión manchada de sangre, el Estado receptor se convierte automáticamente en cómplice de esa tortura, validando la brutalidad en el extranjero. O sea, ¿es la doctrina del fruto del árbol envenenado? Si usas ese fruto, todo tu huerto legal se pudre. Exactamente. Incluso la OEA, a través de sus comités, advierte sobre este mismo riesgo en América. Quieren evitar que los terroristas usen el asilo como escudo, claro, pero repiten sin descanso que los controles no pueden desmantelar la protección a los refugiados. Es un equilibrio casi imposible de legislar a la perfección en el día a día.
Exige que cada agente fronterizo y cada juez actúe con una precisión quirúrgica, discriminando en tiempo real entre un combatiente y una víctima. Sabiendo que un error hacia un lado permite un atentado y un error hacia el otro condena a un inocente a la tortura. Uf. Entonces, ¿qué significa todo este recorrido que hemos hecho hoy? Es mucha información, ¿sí? Si tomamos perspectiva, vemos a dos sistemas judiciales operando bajo presiones inimaginables. El europeo funciona como este supervisor gigantesco, revisando con lupa las leyes de 47 países. Asegurándose de que, incluso en crisis, los gobiernos no crucen la línea de lo inderogable y forzándolos a adaptar sus leyes internas, como vimos con España. Por otro lado, la Corte Interamericana actúa como el contrapeso histórico fundamental, un detector altamente sensible para identificar cuándo el Estado deja de proteger y se convierte en el generador del terror. Ambos sistemas, con sus diferencias de tamaño y enfoque, tratan de mantener a sus regiones atadas al mástil de la democracia durante las peores tormentas. Es una síntesis precisa, pero los documentos que analizamos hoy arrojan una última variable que creo que va a definir el futuro legal global. Y es una colisión inminente. Así, la jerarquía internacional. Hemos hablado de cómo Estrasburgo y San José exigen juicios justos, presunción de inocencia y análisis profundos antes de una extradición, pero por encima de ellos opera el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y según el derecho internacional, las resoluciones del Consejo de Seguridad están en la cima. Tienen un poder sin precedentes. Como la histórica Resolución 1373, que cambió todo después del 11 de septiembre. Exactamente. El Consejo tiene el poder de emitir listas de sanciones globales, ordenar el congelamiento inmediato de activos financieros y dictar programas contra terroristas. Y son de cumplimiento obligatorio e inmediato para todos los Estados miembros de la ONU. Así es. Y la gran pregunta provocativa que nos queda es ¿qué va a pasar? Y de hecho ya está empezando a pasar cuando estas órdenes globales directas choquen frontalmente con las garantías procesales de los tribunales regionales. Es un dilema brutal. O sea, si la ONU te ordena arruinar financieramente a un individuo porque está en una lista de sospechosos, pero el Tribunal Europeo te dice que no puedes hacerlo porque esa persona nunca tuvo un juicio justo, ¿qué haces? ¿A quién obedece el Estado? ¿A la eficacia militar y de seguridad global que exige acción inmediata? ¿O al garantismo legal regional que exige respeto al debido proceso? Es un choque de trenes a cámara lenta entre el poder ejecutivo internacional y la justicia de los derechos humanos. La tensión absoluta entre ser rápido e implacable o ser justo y metódico. Y eso nos regresa justo a nuestro punto de partida. Queríamos buscar la claridad de una radiografía médica al principio, pero encontramos un sistema internacional lleno de fisuras, decisiones al límite y unas zonas grises enormes. La realidad legal es fascinante, pero aterradora a veces. Para la audiencia, la próxima vez que se lea un titular sobre una nueva ley de seguridad o un debate candente sobre extradición, recuerden toda esta maquinaria invisible que está operando en el fondo. Hay que cuestionar los motivos y ver cómo se integran esas leyes en el panorama completo. Definitivamente. Hay que mantener esa curiosidad siempre despierta. Queda muchísimo más por explorar en toda esta documentación. Pero por hoy dejamos la lupa sobre la mesa. ¡Hasta la próxima!